Mis hermanos, Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Una vez más estamos aquí por la misericordia del Señor, dándole gracias al Señor por su gran amor y por permitirnos un día más de vida. Amén. Soy su hermano en Cristo, José Joaquín Báez. Un abrazo desde aquí y vamos a estar dando apertura a este nuevo estudio de la palabra del Señor para así ser edificados en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a orar. Amantísimo Dios que moras en las alturas de los cielos, te alabamos y te glorificamos. Y te damos gloria y honra, Padre Celestial, y alabanza, porque solamente tú lo mereces. Tuyo es el reino, Señor, tuyo es el poder. Padre, te suplico en el nombre de Cristo Jesús que tú me uses para edificar mi vida y edificar a la iglesia, Padre eterno, y que tu Espíritu Santo siga tomando el dominio y el control de estos estudios bíblicos, para tu gloria y tu honra y deleite de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén, amén. Mis hermanos, vamos a tener este estudio titulado Los 7 Yo Soy de Jesús. Los 7 yo soy de Jesús, basados, esos 7 yo soy, en el libro de Juan, basados en el libro, el Evangelio según San Juan. Hace tiempo yo les había hablado a ustedes que iba a dar este estudio, y aquí lo prometido, como dicen por aquí, es deuda. Gracias a mi hermano Joel, un hermano en la fe, que me lo recordó. Joel, Dios te bendiga desde aquí, de verdad, un abrazo. Y el propósito de este estudio, los 7 yo soy de Jesús, es que podamos analizar, en primer lugar, la preexistencia de Cristo y sus cualidades divinas que lo igualan al Padre. Ese es el propósito de este estudio, los 7 yo soy de Jesús, basado en el libro de Juan. El propósito es analizar la preexistencia de Cristo y sus cualidades divinas que lo igualan al Padre. Y rápidamente, entrando en desarrollo, vamos a empezar con la primera parte, que es analizando la preexistencia de Cristo. Analizando la preexistencia de Cristo. Los yo soy de Jesús. En el libro de Éxodo, en su capítulo 13, versículo 14, habla de una situación que se dio con Moisés. Moisés tuvo un encuentro personal con el Dios supremo, grande y poderoso, el cual hasta ese momento no se había dado a conocer como lo conocemos ahora con el nombre Jehová. Con el nombre Jehová, el cual fue el nombre que el Señor le dio a Moisés, para que con ese nombre se le diera a conocer a los hijos de Israel que estaban siendo oprimidos en Egipto. Y en Éxodo 13, en Éxodo 3, perdón, en Éxodo 3:14, no 13, Éxodo 3:14 dice: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: el yo soy me ha enviado a vosotros. La palabra yo soy aquí es yo era, yo soy y siempre seré. Es una palabra que afirma la eternidad de Dios. Dios no es un ser inmortal, sino un ser eterno. Sabemos que inmortal es una persona que no muere, pero la inmortalidad se alcanza, como en el caso de nosotros, que a través de Cristo Jesús vamos a alcanzar la inmortalidad, porque Cristo dijo que el que está en él no muere. Y si muere, dice que nunca se quedará muerto, sino que vivirá, porque será levantado. Entonces aquí el yo soy, es decir, yo era, yo soy y siempre seré. Yo soy lo que usted necesita. Esa fue la afirmación que el Señor quiso darle a Moisés cuando Moisés le preguntó por su nombre, porque como en la antigüedad todos tenían un nombre, los dioses paganos, las deidades paganas, tenían un nombre que se hacían, con eso se identificaban delante del pueblo. Moisés le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Para que si ellos me preguntan, ¿quién te envía? Y Jehová, que lo conocemos ahora con el nombre de Jehová, nuestro Padre Celestial, nuestro Dios, le dijo: yo soy el que soy. Es decir, a Dios no lo encasilla un nombre. Dios es todopoderoso. Ese nombre se lo dio él a Moisés para darse a conocer al pueblo de Israel y también a nosotros. En este tiempo, la iglesia de Cristo, conocemos también a Jehová como el gran yo soy. Jehová, el Señor. Jehová, el Señor. ¿Y por qué quise traer esto primero? Porque hablar del yo soy, tenemos que ver dónde empezó el origen del yo soy. Y como acabamos de explicar ahora mismo en Éxodo capítulo 3, versículo 14, cuando el Señor le respondió a Moisés, le dijo: yo soy. Para los israelitas nadie podía atribuirse el nombre del yo soy. Ese era un nombre totalmente exclusivo para Dios. En Israel, pena de muerte para cualquier persona
que tomara el título de el gran yo soy del Dios Todopoderoso. Ahora bien, pasó el tiempo y ya viniendo aquí a la historia de Jesús, vemos que en Juan capítulo 8, versículo 56 al 59, Juan capítulo 8, versículo 56 al 59, dice, en una conversación que Cristo tenía con los escribas y fariseos, que en ese momento lo habían detenido y estaban preguntándole y haciéndole preguntas y Cristo estaba respondiéndole. Aquí habla sobre lo que nosotros conocemos como la preexistencia de Cristo. El Cristo que siempre ha existido. Jesús que siempre ha estado ahí, que no fue creado, sino que Él hizo la creación, hizo el hombre, hizo todo lo que existe. Conforme como dice Colosenses capítulo 1, versículo 15, cuando dice que Él es la imagen del Dios invisible y el primogénito de toda creación. Oiga lo que dice aquí Juan capítulo 8, versículos 56 al 59. Dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó, le dijo Cristo a los oyentes. Entonces le dijeron los judíos, que eran sus oyentes, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos, se fue. Oiga lo que viene aquí, mis hermanos, queridos hermanos oyentes. Cuando Cristo le habló y le dijo en este momento, hablando sobre su preexistencia, que es la declaración de Jesús acerca de sí mismo, ¿quién soy yo? Cristo le estaba dando cátedra a los judíos que en ese momento estaban diciendo que tenían un padre que era Abraham, y que ellos guardaban la ley de Moisés, acusando a Cristo en ese momento quizás de no ser un hijo legítimo de José. Cristo fue, mi hermano, Cristo pasó por todas, por la situación que hubo con María y un sinnúmero de cosas más, lo que nosotros ya conocemos, que sabe que María concibió del Espíritu Santo. Y ellos, haciendo alusión, le decían en el versículo 39 del capítulo 8, los judíos le respondieron, nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham haría. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, porque he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Y no hizo esto también Abraham. Es decir, Cristo estaba hablando que antes de Abraham ya él era. Y es la declaración de Jesús que da acerca de sí mismo. Y en el 56 Cristo le dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Ahí es donde viene la respuesta que ellos le dicen, este todavía no tiene 50 años y ha visto, ¿y qué ha visto Abraham? Es decir, como sarcásticamente le contestaron a Cristo, porque para los judíos una persona de 40 años todavía era un hombre joven, y los judíos entendían que una persona alcanzaba la madurez a los 50 años de edad. Oigan bien, mis hermanos, por eso ellos le dieron esta declaración y le dijeron a Jesús, todavía aún no tiene 50 años y has visto a Abraham, como que dice, este hombre tiene que estar loco, que está hablando de que Abraham se gozó de que había de ver mi día. Es decir, ellos no entendieron en el lenguaje espiritual que Cristo Jesús le estaba hablando a ellos. Y cuando habla de mi día se refiere a todo lo que estaba implicado en la encarnación de Cristo. A eso se refiere con que Abraham hubo de ver mi día y dice que lo vio y se gozó. Y es probable, mis hermanos, que Jesús no estuviera refiriéndose a alguna ocasión en sí, sino al gozo general, oigan bien, al gozo general de Abraham en cumplir los propósitos de Dios en Cristo, por el cual todos y todas las naciones de la tierra recibieron la bendición. En Génesis capítulo 12, versículo 13, en la declaración que el Señor le da a Abraham, dice, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Eso está en Génesis capítulo 12, versículo 13. Y cuando usted analiza esa parte, ¿usted cree que el Señor se está refiriendo que Abraham era el que iba a bendecir a todas las naciones de la tierra? No, sino que de la simiente de Abraham vendría el Salvador. Por eso él le dice claramente, yo haré de ti una gran nación y te bendeciré. Y serán benditas en ti todos los pueblos de la tierra. Y en Génesis 18, versículo
18, el Señor vuelve y le dice, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, era porque de la simiente de Abraham vendría el Salvador, bendita sea la gloria de Dios. Y ahí es cuando el Señor, cuando Cristo dice, y lo vio y se gozó, decir, Abraham lo vio por fe. Abraham pudo ver desde lejos la venida del Mesías, ¿sí, mi hermano? Abraham pudo ver desde lejos la venida del Mesías. Y si usted se va conmigo a Génesis capítulo 22, desde el versículo 1 al 19, habla sobre el nacimiento. Génesis capítulo 22, versículo 1 al 19, perdón. Si usted se va ahí, habla sobre algo grande que pasó con Abraham. Y fue cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac. Génesis capítulo 22, versículo 19, que dice que Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac, a su único hijo, a quien amaba. Es decir, aquí hay una similitud con el único hijo de Dios también. Acuérdense que Abraham, aparte de que tuvo a Ismael, por Ismael no era hijo de la promesa, porque en Isaac le sería llamada descendencia. Y el Señor le dijo a Abraham, toma a Isaac, tu hijo, a quien amas, tu único hijo, porque ese era el único hijo de la descendencia. Ismael no era hijo de la descendencia. De la descendencia de Isaac sale el Mesías. Y aquí hay un prototipo de lo que pasó también con el Mesías, cuando en Juan 3:16, de tal manera amó Dios el mundo que ha dado a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así como Abraham sacrificó en su mente a Isaac, el Señor también entregó a Cristo Jesús por ti y por mí. ¡Wow! La persistencia de Cristo. Ahí estamos entendiendo cuando Cristo dijo que Abraham se gozó de ver el día de Cristo y lo vio y se gozó. Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Pero en el versículo 8, Dios se provee de cordero para el holocausto. Cuando Abraham ya en su mente mató a Isaac, porque dice que cuando levantó el cuchillo fue que el ángel de Jehová le habló desde los cielos y le dijo 2 veces enfáticamente, Abraham, Abraham, no toques el muchacho, ahora conozco que temes a Dios. Es decir, Dios provió el cordero para el holocausto. Y ese cordero que dice que estaba trabado en la zarza, cuando Abraham miró hacia sus espaldas, en la parte de atrás había un cordero trabado en un zarzal, un arbusto que crece en zonas secas y áridas ya en Israel, en esa parte de Israel, de Palestina. Ahí se tomó y fue el sustituto por Ismael. Entonces Cristo Jesús es como si fuera lo que pasó con Abraham, lo mismo que pasó con Cristo Jesús. Una escena prácticamente bien, muy fuerte, pero preciosa, porque tiene un contenido, tiene nos da a nosotros una enseñanza del por qué Cristo Jesús, allá en Juan capítulo 8, versículo 56, dijo, Abraham se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Bendita sea la gloria del Señor. Y luego si tomamos ahí mismo en Génesis, en el capítulo 22, versículo 13, vamos a ver algo. ¿Qué le dice el Señor aquí a Abraham en el versículo 13, después que Abraham tomó el cordero en sustitución de Isaac, su único hijo? Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal, ¿verdad? Por sus cuernos. Y dice, y tomó el carnero y le ofreció un holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Jehová proveerá significa Jehová Jireh. La persistencia de Cristo estamos hablando, Jehová Jireh, Jehová proveerá en este momento. Y fíjense cómo en el versículo el Señor le dice a Abraham, te bendeciré, en el versículo 17, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Ahí está Cristo. Somos bendecidos a través de la simiente de Cristo. Aleluya. Y en la gran revelación de la justificación por la fe dada a Abraham, porque Abraham, déjeme decirle una cosa, mire, cuando yo me metí en este estudio de la persistencia de Cristo, estoy haciendo esta base para que entendamos bien los 7 gran yo soy. No se preocupe que este estudio lo vamos a dar varias veces. Me di cuenta de que Cristo, el Padre y el Espíritu Santo, los 3 siempre han estado desde el principio en el plan de salvación. Siempre han estado ahí. Primero fue el Padre, perdón, luego fue el Hijo,
Ahora le toca al Espíritu Santo, quien prepara a la iglesia, quien está tomando de Cristo y nos está haciendo saber y reconocer. Entonces, en la gran revelación de la justificación por la fe, dada a Abraham por Dios, a Abraham se le dio a entender que este gran plan de salvación, de la redención, estaba involucrado no en una filosofía, sino más bien en un hombre, en el hombre Cristo, Jesús hombre, Jesús Dios, Hijo de Dios, y lo que él, Cristo, haría en la cruz. El patriarca se regocijó en esto. Bendita sea la gloria del Señor. Se regocijó en esto el patriarca, tal como nos dice Hebreos capítulo 11, versículos 17 al 19, que habla con respecto a esto. Abraham se regocijó, Abraham entendió luego el plan de salvación, mi hermano. Por eso fue que Cristo dijo, Abraham se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Acuérdense que Abraham tuvo un privilegio de que los que morían iban al seno de Abraham como padre de la fe. Miren lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 17. En la mente de Abraham fue hecho cuando Abraham ofreció a Isaac. Pero la parte B del versículo 17 dice, y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito. Dios le dijo a Abraham que sacrificara a su hijo, el de la promesa. Este fue el mayor desafío de la fe de Abraham. Y en Génesis capítulo 22, versículo 15 y 18, habla que esto se cumple. Esto que Abraham hizo se cumple en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero rápidamente, vamos a ver lo que nos dice también Romanos. ¿Qué nos dice Romanos capítulo 8:32? Romanos 8:32. Fíjense lo que nos dice la palabra. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Hablando de Cristo Jesús. Esto de Abraham se cumple en Cristo Jesús. Y esto no puede ser aludido en estos versículos. Parece ser que el Señor ya le había dicho a Abraham que él enviaría al Redentor a este mundo a fin de redimir a la humanidad. Por eso que Cristo dice que Abraham se gozó de que iba a haber mi día, y lo vio y se gozó. Entonces, él le muestra, el Señor, al patriarca cómo iba a ocurrir a través de lo que él hizo con Isaac. Y era por muerte, es decir, por un sacrificio. De esta manera era que iba a ocurrir, por el sacrificio de Cristo Jesús. En Hebreos capítulo 11, versículo 19, dice, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Porque cuando el niño le dijo, tenemos todo, ¿dónde está el cordero? Él le dijo, Dios proveerá de cordero. Dios proveerá el cordero. Abraham estaba profetizando que Dios iba a proveer de cordero por ti, por mí, por nuestros pecados, para que nuestros pecados fueran cubiertos. El Señor le había dicho a Abraham de alguna manera u otra que ofreciera a Isaac como sacrificio. Y el patriarca Abraham, procedió a obedecer. Y Dios lo detuvo en el último momento. Pero en la mente de Abraham ya él había ofrecido a Isaac, pensando que Dios le resucitaría de la muerte, porque era a través de Isaac que el Redentor vendría. Bendita sea la gloria del Señor. De donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Y cuando aquí habla por figura, en el griego, en efecto dice, y en el sentido figurado, él realmente recibió a Isaac devuelto de los muertos. Aunque no lo mató, pero en su mente lo entregó. Y esa fidelidad de la fe de Abraham lo catapultó para ser llamado el padre de la fe. Pero ahí está la persistencia de Cristo. Quería darle esta base para que entendiéramos de dónde que viene la palabra el gran yo soy. Cómo Dios se le revela como el yo soy. Y la persistencia de Cristo, de que Cristo siempre ha estado y ha existido. Así que mis hermanos, Dios me les bendiga, Dios me les guarde. La semana que viene empezamos de lleno con los 7 yo sois del Señor Jesucristo, que lo igualan a Dios. El único que se puede llamar el yo soy, el pan de vida, la puerta estrecha. Yo soy el camino, la verdad y la vida, es Cristo Jesús. Soy su hermano en Cristo, José Joaquín Báez. Un abrazo. Shalom.